permitir leer la semblanza del contador público César Manuel Verdejo Ramírez, que es nuestro próximo ponente. Él es contador público y administración por la Universidad Autónoma de Guerrero. Es también contador certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. También es contador público certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos en la disciplina de contabilidad y auditoría gubernamental. Tiene una experiencia, es en Selloa, Tello y Meneses, que ha trabajado como supervisor de auditoría, en Rueda Contadores Públicos como gerente de auditoría y ya como socio de auditoría con Rueda Contadores Públicos. También a partir del 2011 tiene actividades de manera independiente como contador público, director general de la firma de generación de negocios y sistemas de administración SC, socio del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Guerrero, miembro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos AC, miembro de la Comisión de Auditoría del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Guerrero, presidente de la Comisión de Auditoría del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Guerrero, auditor financiero del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Guerrero en el 2016 y actualmente presidente del Consejo Directivo del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Guerrero. Para mí es un honor que esté aquí el contador César Manuel Verdejo. Pues bienvenido y le doy el uso del micrófono, por favor. Sí, gracias. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien, verdad? Sí. Ok, qué bien. Bueno, antes que nada agradezco al licenciado José Balbuena Herrera por el enlace para llevar a cabo esta plática y por supuesto a la licenciada Itzel Figueroa Salazar, secretaria técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero. Gracias, licenciada. Bueno, por otra parte, claro que tiene que ver mucho este tema de los controles internos con lo que comentaba y es un complemento de todo lo que voy a platicar, con lo que ya expuso precisamente el maestro Alberto López, que tiene mucho que ver y tiene mucha relación con los controles internos. Voy a tomar voy a compartir unas pantallas. A ver. ¿Me dicen si se ve? Sí. ¿Sí? ¿Sí se ve? Sí. Sí. Sí, sí. ¿Ahí ya se ve? Sí, sí se ve. Ok. Bien, el tema que vamos a abordar es la importancia del control interno como herramienta anticorrupción. Y si es pregunta, yo les diría que sí, es una buena herramienta. Vamos a entrar de una vez a la exposición porque únicamente tengo 20 minutos y vamos a resumir lo resumido. Es un tema, sin duda, el control interno es un tema muy robusto. Vamos a hacer una mezcla de comentarios en la iniciativa privada y el sector gobierno, ya que ambos son víctimas de los fraudes y la corrupción. La corrupción incluye una serie de actos. Entre ellos podemos comentar las trampas, el fraude, que es el más común, la especulación, la extorsión, el nepotismo y muchos otros que tienen que ver con un objetivo específico, que es tener una ventaja ilícita. Fíjense que la Organización de las Naciones Unidas ha definido la corrupción como un fenómeno social, como un fenómeno político y también económico, y que afecta a todos los países del mundo, ya que es un fenómeno que detiene el crecimiento y el desarrollo, además que provoca una inestabilidad en los pueblos. Fíjense que todas las empresas, pequeñas, grandes, en el sector gobierno, organismos públicos descentralizados, ayuntamientos chicos, medianos, grandes, todos son susceptibles de padecer algún fraude. Y que lamentablemente cuando hay una colusión, hay una intención de las personas y de los servidores públicos, es muy difícil detectarlo, es muy difícil detenerlo.
es muy difícil de frenarlo. Y la única manera de mitigar este riesgo de una manera sustancial es con el diseño y el establecimiento de unos controles internos. Pero unos controles internos definidos, unos controles internos que estén construidos con los 5 componentes que mencionan los controles internos, que precisamente es el ambiente de control. Debe de existir una valoración de los riesgos, que ya lo explicó muy bien el maestro Alberto. Debe de tener un sistema de información. Obviamente debe de tener las actividades de control y por último debe de existir una vigilancia continua. Hay un común denominador que todos los administradores, los dueños de las empresas, los propios accionistas, los directores, los secretarios de Estado, los gobiernos de los distintos niveles, municipales, estatales, federales, es que ninguno quiere ser víctima de algún fraude. Ninguno quiere ser víctima de corrupción de ningún tipo, de ninguna dimensión. Sin embargo, las encuestas recientes muestran que 8 de cada 10 entidades han sufrido un fraude y que solo el 61% fueron detectados con los controles internos. De ese número de empresas que fueron, entidades que fueron defraudadas, solo el 12% modificaron sus controles, fortalecieron sus controles internos. Y he aquí la interrogante: ¿qué controles internos hay que mejorar? ¿Qué controles internos hay que implementar? ¿Cuáles son esos controles que nos van a ayudar a prevenir el fraude? Y créanme, la respuesta no es una lista de controles que tenemos que implementar, porque podemos tener los mejores controles, podemos tener un control interno muy robusto, podemos tener un control interno muy complejo, o es más, podemos tener un control muy simple, pero sin un monitoreo, sin una vigilancia adecuada, los controles pueden evadirse, los controles pueden violarse. Solo bastaría con conocerlos a fondo para encontrar su punto débil, para ver cuál es la parte vulnerable de ese control. Les comento que en 1960, en Estados Unidos, un grupo de sociólogos realizó un estudio con personas que habían cometido un fraude. Obviamente este estudio se llevó a cabo en una cárcel y se encontraron con 3 aspectos que algunos lo denominan como el diamante del fraude, otros lo denominan como el triángulo del fraude, porque maneja 3 circunstancias, 3 puntos importantes, los motivos por el cual se cristalizó el fraude. Y el primero fue precisamente la oportunidad que tuvo el individuo, la oportunidad que tuvo la persona. Esto quiere decir que en algún momento encontró la parte vulnerable del control. La otra parte es la presión del individuo que vivía en ese momento. Podemos hablar de presión de dinero, de cuentas, presión familiar, podríamos hablar a lo mejor de problemas sociales, problemas de drogadicción, no sé, cualquier tipo de presión que se haya sentido el personal, el servidor público. Y por otro lado, que es el tercer punto, se llama la racionalización. Y esto tiene que ver cuando el individuo empieza a reprochar las injusticias que le pasan, cuando empieza a justificar sus acciones. El tradicional en donde yo trabajo de sol a sol, yo trabajo de sombra a sombra y nadie me lo compensa. Este año no me aumentaron los salarios. O simplemente pueden decir, yo merezco ganar más dinero, yo merezco esto, yo merezco abundancia, yo merezco abundancia. Juntándose esos 3 tipos de actos, se cristaliza el fraude. Que más adelante vamos a comentar cómo podemos desvanecer ese triángulo del fraude. Bien, yo puse aquí, hice unas laminitas, pero únicamente lo hice con la intención para que pudiéramos ubicarnos, para que pudiéramos llevar una línea. Herramientas que mitigan la corrupción. Sin duda, hay
muchas herramientas. Yo quise mencionar estas tres precisamente por el tiempo. Y bueno, una de las herramientas pueden ser las leyes. Las leyes son normas generales y son de carácter obligatorio, que han sido dictaminadas por el Poder Legislativo con el objetivo de regular la conducta humana. Una ley es una regla, una ley es una norma jurídica que es dictada por la autoridad competente y que tiene como fin ordenar o prohibir alguna acción. Por otro lado, yo puse por ahí las auditorías. Estaríamos hablando, pueden ser las contralorías, los organismos de fiscalización, las auditorías externas. Las contralorías es el órgano que es encargado de establecer y operar el sistema estatal de control gubernamental. Se encarga de aplicar la ley de responsabilidades de los servidores públicos, las leyes de materia de transparencia, puede realizar recomendaciones administrativas, vigilando su cumplimiento para una mejor funcionalidad de la administración pública. Para efectos, en el caso de los organismos de fiscalización, podemos hablar que ellos son los encargados de revisar las cuentas públicas, evalúan los resultados de gestión financiera de los entes públicos, revisa el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas sociales. Las auditorías externas te las podría recomendar mucho porque esta les puede aportar mucho apoyo. Es una opinión profesional de una persona independiente con un enfoque externo, el cual nos puede ayudar a ver si el sistema de información que está llevando a cabo la organización es válida, es verídica o es correcta. Nos puede ayudar si existen posibles problemas a los cuales se enfrentará la organización. Nos propone sugerencias constructivas, ayuda a que las organizaciones tomen decisiones exitosas y confiables. Y por otro lado tenemos los controles internos. Los controles internos sin duda nos dan muchos beneficios. El control interno como objeto, tenemos el concepto del control interno, podríamos decir que los controles internos es una herramienta de gestión gerencial que constituye un proceso continuo y dinámico e integral y que debe ser efectuado por todos los niveles de la organización, desde el más alto nivel hasta el más bajo nivel, precisamente con la finalidad de enfrentar los riesgos internos y externos que pudieran ocurrir. Tenemos muchos beneficios con los controles internos. Sin duda podemos decir que los controles internos nos pueden ayudar a tener el logro de los objetivos y metas. Promueve el desarrollo organizacional, fomenta la práctica de valores, asegura el cumplimiento normativo, promueve la rendición de cuentas, protege los recursos y bienes, cuenta con información confiable y oportuna, logra eficiencia y transparencia en las operaciones. Claro que reduce significativamente los riesgos de fraude, genera una cultura de prevención. Y podemos hablar de los objetivos. Vamos a hablar de los objetivos en el sector privado. En el sector privado ayuda a prevenir fraudes, ayuda a descubrir robos y malversaciones, ayuda a obtener información confiable y oportuna para la toma de decisiones, localiza errores administrativos, protege y salvaguarda los bienes y el patrimonio de las empresas. Por el lado del sector público, nos ayuda a prevenir de riesgos de diversas naturalezas, en función de cada uno de los objetivos de las instituciones gubernamentales. Nos advierte de situaciones de malos manejos de los recursos públicos. Sin duda, evita desperdicios y dispendios. Adiciona transparencia y la rendición de cuentas con oportunidad y suficiencia. Es un instrumento de evaluación en la eficiencia organizacional, promueve la mejora de la gestión, asegura el adecuado uso de los recursos públicos, promueve las normas y planes institucionales, y claro que puede garantizar un adecuado manejo de la información. Dentro de los controles internos tenemos los tres tipos. Que son los controles detectivos, preventivos y correctivos.
Estos controles detectivos están diseñados para encontrar los errores después que hayan ocurrido. También determinan qué tan eficientes son las políticas diseñadas en los sistemas de control establecidos. Los controles preventivos, estos se van a poner en marcha para evitar que se produzcan los errores e irregularidades. Estos controles ayudan también cuando el control interno detectivo ha sido violado, ha fallado o en su caso ha sido ignorado. Los controles internos correctivos, y este es como su nombre lo indica, se pone en marcha para corregir precisamente los errores que se encontraron en los controles internos detectivos. Estos se van adicionando, se van corrigiendo, se van perfeccionando los controles. Y por otro lado tenemos, y creo que aquí es donde vamos a ver un tema muy importante, la manera en que se van a diseñar los controles internos. Los componentes del control interno. Y estamos hablando del ambiente de control. Estamos hablando de la evaluación de riesgo, que ya lo explicó muy bien el maestro Alberto. Estamos hablando de actividades de control, información y comunicación, supervisión y seguimiento. Estos componentes nos van a ayudar a diseñar el control interno. Y eso es muy importante, que estos componentes sean analizados en conjunto con los objetivos de la organización. Estos componentes también nos van a ayudar a ver los diferentes caminos que tenemos para cumplir los objetivos en la implementación del sistema de control. El ambiente de control es la piedra angular para el diseño de los controles internos. Es la columna vertebral de los demás componentes, ya que determina el funcionamiento de la organización y que influye en la consecuencia de los trabajadores. Este componente debe de aportar una estructura y una disciplina en los empleados y en los servidores públicos. Por otro lado, tenemos la evaluación de riesgo. En este componente se identifican y se analizan los riesgos que atañen a las actividades de la entidad para determinar su gestión. Y que ya lo explicó muy bien el maestro Alberto López. Tenemos las actividades de control. Este componente debe de implementar políticas que aseguran el cumplimiento de las medidas preventivas según los objetivos establecidos. Por otro lado, tenemos información y comunicación. Esto trata de hacer llegar la información necesaria a los individuos o a los distintos departamentos de las entidades. La supervisión y el seguimiento se refiere a las actividades de inspección o revisión de las políticas de los controles para comprobar el buen funcionamiento de los controles internos de la entidad. Quiero entrar un poquito, hacer una explicación un poco más profunda del ambiente de control, que tiene que ver con el perfil del personal, que tiene que ver con la aptitud y actitud del personal. Evaluaciones constantes, capacitación técnica de desarrollo humano, códigos de conducta, códigos de ética. Dentro de este ambiente de control debe de implementarse una política de contratación del personal. Debe de contar con el personal idóneo para el puesto. Debe de tener las capacidades para desarrollar las actividades. Debe de contar con las aptitudes y las actitudes con el perfil idóneo, con el perfil adecuado para el puesto. Se le debe de aplicar las pruebas psicométricas, se le debe de hacer el estudio socioeconómico. Se necesita implementar un código de conducta, un código de ética de la entidad. Debe de tomar capacitación técnica para mantener sus habilidades y sus aptitudes. Se deben de realizar cursos para la promoción de la superación personal, del desarrollo humano. Se deben de promover los valores morales al personal. Se debe de promover las misiones, las visiones y los objetivos de la entidad para que el personal se pueda sentir identificado, para que pueda tener ese sentido de pertenencia entre la organización y el servidor público. Solo así, señores, podemos desvanecer ese famoso triángulo del fraude. Una vez tuve la oportunidad de estar en una conferencia del director de seguridad y control de Microsoft. Y él comentaba que los controles de alto nivel que se implementaron en su compañía ayudaron a mitigar el riesgo de fraudes y de corrupción. Y le preguntaron cuáles fueron esos controles.
Él contestó, dice, fue muy sencillo. Me puse a trabajar con el Departamento de Recursos Humanos. Se estableció una estrategia con el capital humano. Se estableció una estrategia con el capital intelectual, desde el más alto nivel hasta el más bajo nivel. Se establecieron códigos de conducta. Se establecieron mecanismos efectivos de comunicación de todos los niveles. Y por supuesto existía una línea de denuncia. Esas acciones fueron claves para bajar los índices de fraude y de corrupción en la empresa de Microsoft. Déjenme les comento que Dinamarca y Nueva Zelanda son los países menos corruptos del mundo. Que Noruega, Singapur, Finlandia y en términos generales los países nórdicos son los países más productivos. Todos esos países tienen un común denominador. Ellos tienen el índice más alto en desarrollo humano, en valores morales. Casi el 85% de sus habitantes pagan los impuestos de manera voluntaria, sin necesidad de andarlos correteando. Pero ¿saben qué? Esos países son intolerantes a las actitudes impropias de los políticos y de los servidores públicos. Señores, las organizaciones, las empresas, las dependencias, los ayuntamientos, los gobiernos de los distintos niveles, municipales, estatales, federales, necesitan dejar de ver a los controles internos como una larga lista de candados que no se relacionan entre sí y dejar de pensar que es una sobreregulación o una burocracia. Al contrario, deben de verlo como un complemento a un cambio cultural donde se involucre todo el personal desde el más alto nivel hasta el más bajo nivel de jerarquía y de responsabilidades. Y solo así, señores, solo así el control interno será una herramienta contundente anticorrupción. Muchas gracias por su atención.